Hola, en este video vamos a dar la definición de función afín y vamos a hacer un ejercicio similar a los que ustedes van a tener que hacer después en la actividad que voy a mandar. Entonces, definición de función afín. Se denomina función afín a toda función definida de la siguiente forma. Es una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales, es decir, todos los valores que tome la x son números reales. El codominio es el conjunto de los números reales, así que las imágenes de nuestros valores de x en esta función también van a ser reales. Y tiene que estar definida de esta manera. La expresión analítica de la función tiene que ser de la forma a por x más b, siendo a y b dos números reales, cualesquiera, y en el que a no puede valer 0. Entonces, la expresión analítica de una función afín o función polinómica de primer grado o función lineal también se define así en algunos libros. La función afín en su expresión analítica es de esta forma. Entonces, va a tener un número multiplicando por x. Ese número se llama coeficiente de x o coeficiente principal. O coeficiente del término de primer grado también. Y este número que aparece acá, o solo así, pero ahora con los ejemplos va a quedar más claro que a veces hay que tener en cuenta el signo. Este número que aparece acá, que no multiplica por x, se denomina término independiente. Entonces, resumiendo, la función afín o función polinómica de primer grado es una función que en su expresión analítica tiene esta forma: f de x igual un número real que no puede ser 0 multiplicado por x más otro número que se llama término independiente. Tengo algunos ejemplos anotados acá. Por ejemplo, f de x igual 3 por x menos 6 es una función afín donde a, el coeficiente de x o el número que está multiplicando por x, en este caso es 3, y el término independiente es el número que aparece sin x, el término que no tiene la x, que es negativo 6. Porque 3x menos 6 es lo mismo que poner 3x más negativo 6. Entonces en este caso el término independiente es negativo. Vamos a ver el segundo ejemplo. G de x igual 2x. A es el coeficiente de x. Siempre le llamamos a al número que multiplica por la x, que en este caso es 2. Y b es el término independiente, que como no es visible, es 0, porque 2x es lo mismo que 2x más 0. Por lo tanto, el término independiente acá vale 0. El que nunca puede valer 0, por definición, es el coeficiente de x, porque la función no sería de primer grado en ese caso. Vamos con un tercer ejemplo. Menos x más 2. De vuelta, a es el coeficiente de x o el número que multiplica por x. Como es negativo x, es menos 1 el coeficiente de x. Y el término independiente en este caso es 2. Y el último ejemplo, y de x igual a x, el coeficiente vale 1 porque es 1 por x. Acá si les aclara pueden agregar coeficiente 1 cuando no tienen coeficiente, eso es a gusto. Y término independiente, como no es visible, en este caso es 0. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio, el primero de la actividad 8. En ese ejercicio se me da esta función, es una función de r en r, tal que f de x es igual a 3x menos 6. Claramente esto es una función afín porque su dominio es r, su codominio es r, conjunto de los números reales, y está definida de la forma en que es un número por x menos otro, más otro, que es negativo en este caso. Si quieren acá podemos anotar que a vale 3 y b vale menos 6. Entonces, en la parte A del ejercicio se pide calcular la raíz. Siempre para calcular la raíz de una función lo que tenemos que hacer es determinar los valores de x que hacen o que tienen imagen 0.
Y para determinar eso, si se me pide calcular la raíz, tengo que hacer cálculos para encontrarla. No vale probar con valores de x hasta que la cuenta me dé 0. Calcular es determinarla mediante cálculos. Entonces planteo f de x igual 0. Como f de x es 3x menos 6, cambio acá. Me queda una ecuación de primer grado, que ustedes saben resolver. Transpongo este término que no tiene letras. Queda que x es igual a 6 dividido 3. Por lo tanto, la raíz de esta función. En este caso no es necesario anotar el conjunto solución de la ecuación, porque nos interesa la raíz de la función. Y la raíz es 2. Recordamos, la raíz de una función es el valor de x cuya imagen es 0. Si quisieran verificar que esto está bien, sustituyen la x en la fórmula por el valor que les dio la raíz, y al sustituir y hacer la cuenta debería tener que dar 0, si está bien. Parte B. Dice, calcula las imágenes de menos 1, 1 y 3. Podemos hacerlo con una tabla de valores. O pueden poner f de menos 1, f de 1 y f de 3, como quieran. Pueden plantear la sustitución o no. Yo lo voy a hacer porque lo estoy explicando. La imagen de menos 1 se obtiene de sustituir en la fórmula la x por menos 1. Entonces me queda 3 por menos 1 menos 6. 3 por menos 1 da menos 3. Menos 6 da menos 9. Así que la imagen de menos 1 es menos 9. La imagen de 1 se obtiene de sustituir en la fórmula la x por 1. Acá ya no es necesario el paréntesis porque estoy sustituyendo por un número positivo. 3 por 1, 3. Menos 6, 3 menos 6 da menos 3. Así que la imagen de 1 es menos 3. Y la imagen de 3 se obtiene de sustituir en la fórmula la x por 3. Así que queda 3 por 3 menos 6. 3 por 3 da 9. Menos 6 da 3. Así que la imagen de 3 es 3. Bueno, en la parte C pide la representación gráfica de la función. Bueno, para hacer la gráfica voy a utilizar los valores de la tabla. El eje horizontal es el eje de abscisas, que es el eje X. El eje vertical es el eje de ordenadas. Le vamos a llamar f de X porque es el nombre de nuestra función. Entonces tenemos que a menos 1 le corresponde menos 9, o que menos 9 es la imagen de menos 1. Entonces, si ustedes tienen papel cuadriculado, se ahorran de estar trazando con regla. A menos 1 de x le corresponde menos 9 de y. Entonces acá tengo un punto de mi gráfico. A 1 de x, valor 1 de x, le corresponde menos 3 de y. Bueno, debería ir con regla ahí, pero está para adelantar tiempo. Y a 3 de x le corresponde 3. Yo utilicé escalas diferentes en los dos ejes, como podrán ver, porque mis valores de x iban desde menos 1 hasta 3. Eran poquitos valores de x que tenía que utilizar, entonces utilicé una escala más amplia. Y los valores de y iban desde menos 9 hasta 3, que son 12 unidades ahí. Entonces lo que hice fue comprimir más la escala, puse de 3 en 3 en el eje. Ahí. Bueno, acá tenemos 3 puntos del gráfico que vemos que están alineados. Tenemos otro dato que es la raíz, que es 2. Sabemos que la raíz de una función se visualiza en el punto de corte del gráfico con el eje de las x. Así que si la raíz es 2, la gráfica va a pasar por el punto de coordenadas 2, 0. Y bueno, claramente esos 4 puntos están alineados, así que vamos a trazar la recta que pasa por ello. Y ahí tengo hecha la parte C, que pedía la representación gráfica de la función,
medio desprolijo, pero bueno, se entiende. La parte D pide, escribe los puntos de corte del gráfico con los ejes. Entonces, el corte con el eje OX siempre tiene la forma. Primer coordenada va a ser la raíz o las raíces. En este caso esta función tiene una raíz sola, así que va a tener un punto solo de corte con el eje de las X. La raíz y la segunda coordenada 0. Si nos fijamos en el gráfico, porque no recordamos eso, miramos en el gráfico, el punto de corte es este. Este punto tiene coordenadas 2 de X y 0 de Y. Y el corte con OY se obtiene de hacer 0 el valor de X y de sustituir en la fórmula y obtener la imagen. Si yo hago 3 por 0, vamos a plantearlo acá. F de 0. Queda 3 por 0 menos 6. ¿Se ve? 3 por 0 menos 6. Estoy sustituyendo por 0. Entonces, 3 por 0, 0, menos 6 da menos 6. El corte del gráfico, que es lo que yo tengo dibujado en rojo, con el eje de ordenadas, que es el eje vertical, es el punto que tiene coordenadas 0 de X y menos 6 de Y. Si se fijan está bien acá porque justo pasa por ahí. La parte D pide... Ah, no, esta era la parte D. La parte E me pide... Indica si la función es creciente. A simple vista, esto es una función que si miramos de izquierda a derecha, o sea, a medida que avanzan los valores de X, los valores de Y van subiendo. O sea, esto es una función creciente. También lo podemos observar en la tabla. Yo fui dando valores a la X cada vez más grande. 1 es mayor que menos 1. Y 3 a su vez es mayor que 1. Y los valores de Y van dando más grandes. Por lo tanto, la función f es creciente. Y la última parte me pide el esquema de signos. Signo de la función f. Es una función continua, no se corta, no se interrumpe. Entonces lo que vamos a hacer es mirar las raíces. Tenemos una sola raíz que es 2. Entonces se anota acá. Como es raíz, su imagen es 0. Su correspondiente en la función es 0. Entonces arriba se pone 0. Y después, si yo a la X le doy valores más grandes que 2, como por ejemplo el 3 o 4 o 5, cualquier valor más grande que 2, ¿qué pasa con la imagen? Por ejemplo, la imagen de 3 es 3, que es un número en signo positivo. Si yo tomara el número 4 acá, la imagen de 4, no sé cuánto da, pero como esta gráfica sigue y es una recta, me va a dar algo que es positivo también. Entonces, para valores de X mayores que 2, es una función que tiene signo positivo. No es necesario hacer todo ese razonamiento. Nosotros tenemos el punto de corte del gráfico con el eje de X, que corresponde al valor de la raíz. Si miramos a la derecha, todo el gráfico está por encima del eje de las X. No oscila ni pasa para abajo. Es un gráfico que está todo por encima del eje de las X. Y si está por encima del eje de las X, está tomando valores positivos. Ahora, para valores de X menores que 2, más chicos que 2, el gráfico está todo por debajo del eje de las X. Por lo tanto, está tomando valores negativos. Si no lo entienden así, pueden mirar la tabla. Un valor más chico que 2 cualquiera es menos 1, por ejemplo, o 1. Tiene imagen negativa. La imagen de 1 es negativa, la imagen de menos 1 es negativa, la imagen de 0, que es menos 6, es negativa, la imagen de menos 2. Cualquier número menor que 2 tiene imagen negativa. Y ahí está pronto el esquema de signos y está pronto el ejercicio, que es similar a lo que ustedes van a tener que hacer.